Muy buenas tardes para todos. Para mí es un gusto estar aquí el día de hoy. Hoy tenemos nuestro Pragma Talk de agilidad. Así hemos llamado este espacio que ya con este día completa más de 12 espacios en esta historia, donde hemos venido conversando. Hola, y ¿me escuchas? Se Sí, escucha, se bueno, escucha. sí te escuchamos. Buenas tardes. Parece ser que teníamos un corte de internet en este preciso momento. Las cosas de la vida, cuando son de la vida, así son las cosas. Hoy hemos venido a hablar sobre adaptabilidad organizacional. Hemos venido a hablar sobre lo que significa adaptarnos. Este espacio, el Pragma Talk de agilidad, generalmente es un espacio donde invitamos a las personas a dialogar, a conversar sobre temas relevantes para las organizaciones. El día de hoy tengo la oportunidad de presentar a un gran amigo, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, Idi Amin Isaac Millán, quien gentilmente ha aceptado esta invitación para venir a conversar con nosotros el día de hoy y a quien de antemano le agradezco. Idi, bienvenido, buenas tardes. Weimar, no, muchas gracias a ustedes, en Pragma, y a ti particularmente por este rato que seguro va a ser muy provechoso y alegre entre amigos. Sí, señor, yo sé que sí. Y qué bueno que estés por aquí. Y lo primero que te cuento es de los Pragma Talks, son espacios donde generalmente conversamos, ¿cierto? Tenemos una conversación abierta en la que un invitado viene y nos cuenta de su saber. Pero lo primero que le preguntamos al invitado cuando llega es, venga, cuénteme quién es Idi, ¿cierto? ¿Y usted por qué vino a conversar el día de hoy aquí, ¿cierto? Yo hoy me tomé el atrevimiento de decir, este es un interlocutor completamente respetado para que todo nuestro auditorio lo escuche. Yo le admiro muchísimo. Usted me perdonará los elogios en público. Pero, ¿quién es Idi? Cuéntame un poquito de ti. ¿Quién eres tú? ¿Me cuentas un poquito sobre ti y lo que haces? Sí, Weimar, no, sí, elogios excesivos, no se merecen de verdad. Yo creo que sí. ¿Quién es Idi? ¿Quién es Idi? Bueno, empezando por el nombre, ¿no? Un nombre bastante complicado. Idi Amin son los nombres, Isaac Millán los apellidos. Yo vengo de una familia árabe, palestina. Mi abuelo era árabe. Él vino a Colombia en 1924 y acá estableció familia y se quedó por acá mañado. Yo soy ingeniero electricista.
También soy doctor en energía, en el área de la energía eólica particularmente, y actualmente soy profesor investigador en la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, hace 24 años ya. Somos docentes en la UPB, pero particularmente, digamos que escindimos nuestro tiempo entre las labores de investigación, gestión y la parte docente. Hoy estamos liderando un centro que se llama el Smart Energy Center o Centro de Energía y Territorios Inteligentes, que es, creo yo, de lo que hablaremos en buena parte de la conversación. No, qué bien, un centro de energías inteligentes, centros de energías inteligentes. Y yo quería que habláramos y que me enseñaras un poquito sobre el concepto de la inteligencia, ¿sabes? Que sí, sobre esa capacidad de adaptación. Y es que uno de los campos en los que tú has venido trabajando hace mucho tiempo y con el cual yo te conocí en algún momento fue hablando de ciudades inteligentes, ¿cierto? De territorios inteligentes, ¿cierto? Entonces, tengo dos preguntas rápidas ahí como para irnos ubicando un poquito en lo que vamos a conversar el día de hoy. Porque hoy hemos invitado a nuestro auditorio a que conversemos de tres palabras, del concepto de pensar, de adaptarse y resolver. Cómo pensamos, cómo nos adaptamos y cómo resolvemos, ¿cierto? Y todo esto en este entorno de liderazgo, específicamente, cómo actuamos nosotros como líderes en este contexto de la inteligencia artificial, ¿cierto? Y entonces tú dices, y tú eres una persona que ha venido trabajando sobre los territorios inteligentes, las ciudades inteligentes, y entonces yo quisiera preguntarte, Beni, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de ciudades inteligentes? ¿Qué es eso de territorios inteligentes? ¿Y qué tipo de liderazgo necesitamos allí? Sí, Weimar, los territorios inteligentes, bueno, en realidad el concepto que se acuña normalmente es el concepto de ciudad inteligente. El concepto de territorio inteligente es ampliado, no es solamente a lo urbano, sino a lo suburbano, a lo rural, y básicamente se enfoca en el uso de la tecnología, la analítica, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, la sensórica y todo este montón de desarrollos tecnológicos en pro de una cosa muy sencilla: tratar de que nuestras ciudades brinden al ciudadano el hábitat que necesita y la calidad de vida que se merece. Entonces, el centro del territorio inteligente está en el ciudadano, en la persona, en lo humano. Humanizing Energy, Humanizing Technology. Es el gran lema. Así pensamos desde la universidad y así pienso yo particularmente. Entonces, ese concepto es un concepto que viene de ahí, viene del uso amalgamado de la tecnología, estratégico de la tecnología, para brindarle al ciudadano en su hábitat la calidad de vida que requiere. Bien, Eddie, y muy interesante porque eso empieza a poner a interlocutar un montón de saberes y un montón de conocimiento para garantizar eso, ¿cierto? Pero ahí entonces la primera pregunta sería, ¿cómo entender el concepto de bienestar, ¿cierto? Y de calidad de vida en esos territorios inteligentes, ¿cierto? Porque entonces tú dices, toda la tecnología está al servicio y centrada en el ser humano y en ese ciudadano que está allí, pero es para que tenga unas condiciones de vida, ¿cierto? Y ahorita estamos viendo que probablemente el cambio climático nos está llevando a que la gente quiera tener mejores condiciones de vida, entonces que todos prendamos el aire acondicionado, pero que todos prendamos el aire acondicionado termina siendo algo como a veces improcedente, tal vez, frente a otras realidades. ¿Cómo se empieza a balancear ese concepto de bienestar, inteligencia, adaptabilidad para poder estar en esas condiciones actuales? Sí, muy buena pregunta. Yo lo pensaría tramitar el concepto alrededor de un eje principal que llamaríamos resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptación que todos tenemos en el entorno en el que nos movemos para llevar a cabo nuestras actividades. Capacidad de adaptación, flexibilidad, lo que tú planteabas en un principio. Acá es un juego de equilibrismo muy interesante entre lo que tú mencionabas, el uso de la tecnología, el uso consciente de la energía, es sobriedad energética para no caer en la precariedad energética, y eso un líder lo tiene que pensar y lo tiene que trasladar a su entorno laboral y trasladar a los ámbitos donde esté. Y por supuesto el tema de la sostenibilidad.
sostenibilidad vista desde todas las ópticas propias de la sostenibilidad, ambiental, económica, social, toda la sostenibilidad mirándola como un todo. Entonces, pensar en que el territorio inteligente tiene como eje la resiliencia, la flexibilidad, la tecnología como herramienta para adaptarse a los cambios de una manera responsable y consciente, ese es el modus pensante, si me permite la palabra, el modo de pensamiento que tenemos nosotros desde el centro y particularmente en mi caso. Sí, en ese tema, y como para ir acotando también a las organizaciones que nosotros, en las que nos interactuamos. Tú hablas algo que termina siendo como el concepto de la eficiencia energética, ¿cierto? La eficiencia energética logrando que efectivamente con la energía que tenemos logremos lo que queremos y que no haya precariedad energética, ¿cierto? Probablemente si eso lo llevamos a un campo esotérico y filosófico, alguien estaría diciendo estos tipos están hablando de la energía astral y todas esas cosas y esos campos extraños, ¿cierto? Pero yo quisiera que tú me contaras un poquito desde tu cotidianidad, cómo es ese tema de cómo somos eficientes energéticamente y cómo es que hablamos de ese concepto de la eficiencia energética, porque eso nos va a llevar un poquito a lo que también nos trae la conversación, y es cómo es ese concepto de las redes inteligentes, ¿cierto? Entonces, no sé si me ilustras un poquito en esa dirección. Sí, hablar de eficiencia energética es hablar de un contexto muy amplio, pero si tratamos de puntualizar, la mejor forma de hacer eficiencia energética es el negavatio. ¿Qué es el negavatio? El vatio negativo. Es la conciencia de saber usar las cosas cuando las requerimos y manejarlas de una manera sostenible. Negavatio, vatio negativo. El mejor vatio es el que no se consume. Y aquí es donde vienen las herramientas del territorio inteligente. La eficiencia energética tiene unos drivers muy poderosos, que son la sensórica, la IoT, o sea, el Internet de las cosas, todas las plataformas de software que nos permiten a nosotros monitorear nuestros consumos. Entonces, por un lado está el concepto filosófico, negavatio, y por otro lado está el concepto de las herramientas que nos van a ayudar a consumir de una manera más responsable a través de la tecnología. Ahí viene otra vez los conceptos de inteligencia artificial y de todo esto que trasciende toda la infraestructura de una ciudad inteligente. Le pega a su transporte, le pega a su iluminación, el alumbrado público, le pega al gas, a las redes de gas, a las redes de energía, a las redes de agua. Es un concepto integral de inteligencia para bienestar a través de esos elementos, a través de esos equipos, de esos sensores, que hoy en día están muy mediados por inteligencia artificial, pero vienen existiendo ya desde hace 15, 20 años, o sea, no es algo nuevo, ha sido potenciado a través de la inteligencia artificial, pero eran subyacentes. Este tema de la eficiencia energética lleva muchos años realmente. Ok, ok. Entonces, venga, como para tratar de ponernos un poquito en contexto y ya darle como un poquito más de cuerpo a nuestra conversación, que nos ha dicho un montón de cosas súper interesantes, pero quiero tratar como de sintetizar algo. Y es una persona que ha venido estudiando mucho tiempo todo el campo desde su formación inicial como ingeniero electricista, ¿cierto? Y su doctorado en energía eólica, ¿cierto? Ha venido reconociendo cómo es que los seres humanos podemos ser mucho más adaptables, es decir, cómo podemos lograr la resiliencia desde esas redes, desde esos sistemas en los que estamos trabajando, ¿cierto? Y en ese primer escenario, nos traes un primer concepto que me parece bien interesante cuando tú dices el negavatio, ¿cierto? Y es el no consumo, ¿cierto? Entonces me queda una reflexión interesante ahí, y es que cuando yo como tomador de decisiones debo identificar, primero tengo que identificar, según como tú lo has planteado, qué parte de mi decisión inteligente es qué es lo que no consume energía, ¿cierto? Probablemente porque lo que estamos buscando es hacer mejor uso de la energía, ¿cierto?
Yo me sé eso en mi campo de pronto más orientado al tema de los grupos y a las relaciones y a los proyectos, ¿cierto? Entonces, uno podría decir que será un megavatio cuando estamos hablando de grupos, ¿cierto? Cuando estamos hablando de una red de personas y no de una red de sensores. Voy a parar ahí, ¿cierto? Primero el concepto, poderoso. Pero hay otro segundo concepto que yo me traigo a la conversación, a nuestro entorno de liderazgo, y es que tú hablas de algo fundamental, y es los sensores y la capacidad de observar el sistema, ¿cierto? Entonces, lo que entiendo ahora es, ahora tenemos mayor capacidad de tener ciudades inteligentes o de tomar decisiones inteligentes en las ciudades, porque tenemos mucha mayor capacidad de observar ese sistema en el que estamos, ¿cierto? ¿Qué tal si me cuentas un poquito de ese concepto desde la observabilidad? Un poquito, ¿cómo entiendes ese concepto? Desde esa parte filosófica es, ¿qué significa observabilidad en torno a la resiliencia y a mi capacidad de adaptación? ¿Cierto? ¿Y cómo se ve eso en esos sistemas de ciudades inteligentes? Sí. Muy interesante entrar a hablar de eso. A mí me encantaría mostrarte una diapositiva que da cuenta de cómo una verdadera ciudad se vuelve inteligente a través de la observabilidad, a través de la sensórica. Entonces yo le ruego el favor de que me confirmen si están viendo mi pantalla en este momento. Yo ya te veo y ahora sí te veo. Estoy viendo como un mapita con unos edificios y unos Ok, números y unas fotografías a la derecha. así es. Ese mapita que ustedes están viendo es el mapa de la UPB de Laureles. Nosotros le llamamos el ecocampus inteligente. Ese ecocampus inteligente es un pedazo de tierra de 20 hectáreas donde hay más o menos 18.000 personas adentro. 18.000 personas interactuando día a día. Eso es la población de Jericó y medio. 1.5 veces Jericó, para que tengamos una idea global. Es todo un pueblo. Tiene un Mm. consumo de energía similar al de 2.200 casas. Tiene una producción de residuos orgánicos cercana al cuarto de tonelada diario, aprovechable. Tiene un sinnúmero de elementos que nos permiten a nosotros conocer de primera mano, a través de lo que tú decías, a través de la sensórica, a través de la medición, a través de la observabilidad, prácticamente qué es lo que le duele al campus en cada momento. Y allí es donde entra la herramientas como intermediario en la toma de decisiones de un líder que puede ser el jefe de plan maestro de la universidad para las expansiones de los edificios o la directora administrativa de la universidad para saber dónde se está consumiendo más o menos energía, que eso es similar a lo que hacemos en cualquier otra empresa. Revisar dónde están las fugas, dónde están los aspectos a mejorar y optimizar. Entonces yo quiero mostrarles así rápidamente. Acá tenemos en el punto número uno un centro de control. Desde ese centro de control y monitoreo, monitoreamos en tiempo real. Mm. Ustedes pueden ver la foto de la derecha. Ahí estamos con los colegas. Todo lo que está pasando en el campus, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista ambiental. ¿Qué La tipo de variables universidad tiene? es la Por única, ejemplo, perdón, Weimar. qué pena que te interrumpa. ¿Qué tipo de variables tienes en ese monitoreo? Sí, hay de todo. Hay variables energéticas, hay variables ambientales, como por ejemplo eh, radiación solar, velocidad de viento. Perdón que tengo un poquito de gripa, entonces No te preocupes, un poquito. radiación solar, velocidad de viento, iluminación. Hay 17 sensores distribuidos por el campus que me miden, por ejemplo, ruido ambiental o la humedad que tiene un jardín de prueba que tenemos, o la cantidad de material particulado que tenemos en los parqueaderos, que son subterráneos. Entonces toca medir el monóxido de carbono por cuestiones ambientales. Porque la U tiene un compromiso serio, es la única, fue la primera universidad carbono neutral de Latinoamérica. Hace 4 años se obtuvo ese primer registro y ya se renovó para otros 3 años el año pasado y tiene certificación de basura cero. Entonces, todos esos liderazgos desde lo ambiental, desde la sostenibilidad, son liderazgos que permean a cualquier empresa por igual.
carbono neutralidad, basura cero, eficiencia energética, todo eso está ahí. Entonces, cuando me preguntabas, ¿cómo entiendes tú el concepto de sensórica, el concepto de observabilidad? La respuesta es a través de esto que estás viendo acá. Múltiples sensores distribuidos por el campus, recibiendo información en tiempo real. Por ejemplo, este distrito de frío que ven acá es similar al de la Alpujarra. Es un tema de eficiencia muy importante para las empresas también. En ese distrito de frío, con turbinas eléctricas se produce agua helada y se lleva climatización a la mitad del campus. Los aires acondicionados que mencionabas tú ahora son Mm. reemplazados por este distrito de frío centralizado que está aquí. Y bueno, no quiero aburrirlos con más detalles del asunto, pero les menciono también que el tema de la economía circular, tan en boga hoy, para los líderes de sostenibilidad en las empresas, es muy interesante en el campus, porque hay unos sistemas de biodigestión que están marcados acá con el número 3 que no hacen otra cosa sino aprovechar los residuos orgánicos para producir energía. Entonces ahí tenemos unos pilotos que estamos refinando y estamos organizando cuál es el biogás que se genera, qué porcentaje de metano tiene, porque es generada esa energía a partir de residuos y lo que sobra de esos residuos nos sirve como composteras o nos sirve para los jardines. Entonces mira que es casi un ciclo de economía circular virtuoso. Yo creo que ya con eso suelto por acá el, La diapositiva la y diapositiva y súper, súper continúo. interesante. O sea, porque yo te invito a esa conversación de la observabilidad, porque nosotros hemos dicho que una de las características que debemos garantizar en nuestros líderes de equipo, y no solo en nuestros líderes de equipo, sino en todos los líderes en las organizaciones, es que tengan altamente desarrollada esa capacidad de observar, ¿cierto? Y llevado a este contexto es que tengan los sensores correctamente prendidos y correctamente ubicados, ¿cierto? Entonces, tú hablas de que hay diferentes sensores y que miden diferentes variables, ¿sí o qué? Y que a partir de esa medición que se está haciendo, ustedes pueden identificar dónde hay mayor consumo o dónde hay problemas o dónde podemos rehusar algunos elementos. Y en ese camino hay un punto que a mí me parece interesante y a lo que nosotros nos enfrentamos en las organizaciones, y es que probablemente la universidad, por sus características, es una organización inteligente que quiere propender por esa sostenibilidad. Pero ¿cómo logra uno que esos actores que están dentro, esos ciudadanos, esos agentes, esos 18.000 personas que están en ese entorno, realmente vivan ese concepto de que vivimos en un entorno inteligente? Te lo pongo de la siguiente manera. Pragma es una organización donde cuando, así como ustedes dicen, las ciudades inteligentes tienen al ciudadano en el centro, nosotros como Pragma tenemos al pragmático en el centro, ¿cierto? Nosotros nos consideramos como una organización de aprendizaje, ¿cierto? Donde la gente está aprendiendo. En ese contexto y en esa comparación, en ese escenario, cuando Pragma dice, queremos ser una organización inteligente, una organización que va aprendiendo, ha dicho, queremos tener una cultura donde esa cultura que somos se viva, se replique en todos los escenarios. Y esa es una tarea que le pedimos a los líderes, ¿cierto? Por ejemplo, le decimos, señores líderes, usted está en un entorno, en un sistema que pretende ser inteligente, por lo tanto, usted dentro de su cultura y su práctica debe replicar eso para que eso pueda ser un círculo virtuoso como el que tú acabas de mencionar. ¿Cómo se ve ese contexto cultural asociado a este tipo de prácticas? ¿Qué tanto se llevan esto los muchachos para casa? Los profes, las directivas. ¿Qué tanto realmente eso se lo calza a uno en la piel o cómo es que funciona eso? ¿Has tenido algún reto en esa dirección o algo que nos puedas contar desde ese camino? Hablábamos en algún momento, recuerdo, de la apropiación social del conocimiento, ¿cierto? Pero ¿cómo ha sido eso y cómo ha sido tu experiencia con ese cuento? Weimar ha sido, creo yo, de los puntos más duros. La Ujú. evangelización de la cultura, de la sostenibilidad, de la eficiencia, del IoT, de la inteligencia aplicada al territorio, ha sido bien difícil.
bien complejo, ha habido resistencias, algunos profes creen que los dejó el tren por su edad, pero es cuestión de montarlos a ese vagón e inmediatamente siguen el recorrido con nosotros. Entonces ha sido complejo. Los muchachos, eh, algunos están un poquito desenfocados, pero desde los cursos y desde el principio estamos tratando de vincularlos estrechamente con la investigación, no a nivel, digamos, profunda, pero sí con la investigación básica para que ellos nos vayan ayudando y se vayan untando, vayan teniendo ese ADN de la sostenibilidad, de la eficiencia de los territorios inteligentes. No ha sido fácil. Desde hace 5 años, la universidad tiene una unidad, que es la unidad de apropiación social del conocimiento, que es del tema que íbamos a hablar. Nosotros hemos identificado al interior de la U que somos capaces de dar respuestas integradoras, soluciones integradoras, no solo desde lo tecnológico, porque en nuestro centro hay más de 40 investigadores, pero esos 40 investigadores van desde disciplinas tan disímiles como arquitectura, planeamiento urbano, pasando por 8 ingenierías que hacen parte del centro, hasta llegar a lo social, a lo económico y a lo regulatorio. Entonces, nuestras soluciones ya las vendimos al interior como soluciones integradoras. La unidad de apropiación social del conocimiento nos está ayudando con ese apostolado, con esa evangelización. Te cuento que no es fácil, no es fácil, pero hemos logrado cambiar tendencias, hemos logrado concientizar y hoy estamos proyectándonos mucho hacia ciudad, que el ecocampus inteligente no sea un concepto encerrado en las 20 hectáreas del campus, sino que se proyecte hacia ciudad, hacia país y hacia afuera. Por ejemplo, ahora estamos trabajando fuertemente en el tema del plan ITS de movilidad, el plan de sistemas inteligentes de tránsito y transporte para movilidad con el distrito de Medellín, con la Secretaría de Movilidad del distrito. Estamos muy cercanos a la JAL 11 y a la Comuna 11, que es, digamos, la más cercana a nosotros, que es Laureles, porque es que la universidad en sí misma es un pulmón verde, una, yo diría, un tapón de ruido también en esa zona. Hemos medido y 1,5 a 2 grados menos de temperatura dentro de la universidad a lo que hay en las inmediaciones, en todo ese concreto de Laureles, que de por sí pues tiene sus detalles forestales bonitos, pero ya se está empezando a sentir la diferencia de temperatura entre los 1.500 árboles de más de 2 metros que tiene la U adentro, que actúan como tapón auditivo, de ruido ambiental y como ecualizador de temperatura. Entonces, estamos, Weimar, en la parte de la apropiación social del conocimiento a través de la unidad y estamos vinculándonos estrechamente al distrito por un lado y por otro lado a la JAL, a las cercanías, a los buenos, queremos ser los buenos vecinos, mejor dicho. Bien. Pero no ha sido fácil, no ha sido nada fácil. Pero es que yo pienso que eso es parte de los retos, ¿cierto? Parte del reto es cómo se va llevando el mensaje y cómo se va replicando con el mensaje. Y mira que traes una cosa bien interesante que yo quería que hoy conversáramos. Recuerden a nuestro auditorio que hoy estamos hablando de pensar, adaptarse y resolver, ¿cierto? Y el liderazgo actualmente en la era de la inteligencia artificial y cómo es que debemos adaptarnos para resolver problemas inteligentes, pues, o para adaptarnos de manera inteligente para resolver en esos territorios inteligentes, de esa manera inteligente. Y tú hablabas algo y que también viene como a lo que te invitaba a conversar y es, hemos hablado de la capacidad de la resiliencia, es decir, cada uno de esos seres humanos para poder adaptarse tiene que verse de manera resiliente y lograr un consumo energético adecuado. Fue más o menos como te lo comprendí. Pero en esa línea viene un tema que a nosotros viene inquietándonos bastante y es cómo no solo, a ver, nosotros somos relevantes, todos, cada ser humano, cuando resuelve el problema correcto, ¿cierto?
y resolver el problema correcto de la manera correcta. Esa es la idea, ¿cierto? Y a eso le apuntamos. Y uno dice, un buen líder es aquel que hace que las cosas pasen y resuelve los problemas de la mejor manera, ¿cierto? En ese tema, una de las preguntas convocantes el día de hoy es, venga, tenemos que tener ciudades inteligentes, pero muchas veces yo te preguntaba por la cultura, tú me dices que es difícil, pero empiezo a encontrar que muchas veces no resolvemos los problemas relevantes. Mejor dicho, a mí me gusta una metáfora que dicen por ahí que vendí el sofá, no lo voy a contar completo, ¿cierto? Que la venta del sofá es que yo vendí lo que creí que era la causa raíz de mi problema, ¿cierto? Y no atendí el problema realmente, ¿sí? Y ese no atender el problema o lograr resolver los problemas correctos en esos entornos, sí. Entonces tú dices, estamos atendiendo un tema de tráfico, estamos atendiendo un tema de contaminación, ¿cierto? ¿Cómo encuentra uno realmente los problemas correctos? ¿Dónde encuentra uno las palancas? ¿Cómo hace a partir de esa observabilidad de ese sistema realmente resolver los problemas relevantes? ¿Cuáles son las capacidades que se necesitan y que muchas veces dejamos de lado? Uf, te hice un montón de preguntas, pero es como para tratar de encauzar un poquito tu respuesta o como invitarte a que nos cuentes sobre eso. ¿Cómo lo ves? Pues, Weimar, el que mide se equivoca, Ujú. pero el que no mide se equivoca más. Es una máxima del medidor, eso sí está claro. Esa data que llega, pues de nada sirve si tú no la tratas, no la limpias, no le chequeas la calidad, no la almacenas, no la procesas con algoritmos y modelos que tú mismo vas a tener para hacer que esa observabilidad se vuelva práctica. Entonces nosotros lo que hacemos es, el proceso de captura de datos tiene tres etapas: la captura con la limpieza, el almacenamiento y la visualización con el control. Tres partes, tres instancias que nos permiten tomar las decisiones basadas en datos, fundamentalmente. Cada una de esas tres etapas tiene sus bemoles, tiene sus problemáticas. La captura de la data necesita buenas comunicaciones, comunicación estable, enlaces dedicados, pilas con la ciberseguridad, pilas con la privacidad de la información. Listo, ya tienes el datico. Almacénalo. ¿Dónde lo vas a almacenar? ¿En la nube o abajo? ¿O en los dos? Listo. Entonces tenemos el dato almacenado ya limpio y útil. Ya se convierte en información para tomar decisiones. Y luego viene la parte, digamos, más dura, más estratégica, que es meter esa data en el modelo que nosotros generamos para llegar a tomar la decisión. Un ejemplo de un modelo de localización de pérdidas: pérdidas de agua, pérdidas de gas, de fugas, pérdidas de agua, pérdidas de gas, pérdidas de energía, llámele como le quiera llamar. Un modelo de información aplicado al transporte, por ejemplo, corredores de mayor siniestralidad en la ciudad. ¿Cómo los atacamos? A partir de dispositivos ITS, de dispositivos inteligentes para tránsito y transporte. ¿Cómo monitoreamos? ¿Cómo a través de paneles de mensajería variable de pantallas yo puedo reducir la velocidad específica de un determinado corredor? O cuando llueve, hoy casi llueve, ¿cierto? O yo no sé si por tu casa llovió. Por aquí no. Siempre que llueve, hay problemas latentes de inundaciones en los soterrados. En el deprimido de los músicos, en el deprimido de PM, que es el soterrado pues grande, en bulerías. Entonces tenemos un sinnúmero de puntos que hay que medir bien ahí, pero hay que llevarlo al modelo, que es la fase crítica para la toma de decisiones. Entonces, yo cerraría parte de tu respuesta a esa pregunta tan filosófica y extensa tuya. Yo la pondría en esos términos: tres grandes etapas, cada una de las cuales tiene sus bemoles, sus complejidades, pero estamos trabajando fuertemente por depurarlas y mejorarlas cada una de ellas: captura, preprocesamiento y almacenamiento, y visualización, monitoreo y control, la toma de decisiones a partir de lo que los líderes llaman los tableros, los dashboards, los tableros de decisión con los KPI que más le sirven al sistema. Nosotros, pues,
no podemos deleznar la universidad porque creamos que es algo académico, no. En la universidad hay unos tableros exactamente iguales a los que puede haber en cualquier empresa. Unos tableros con platas, unos tableros con emisiones de CO2 evitadas, unos tableros con eficiencia energética, unos tableros con pérdidas de agua, unos tableros donde estamos comparando todos los edificios y estamos mirando cuál está pasadito de consumo, cuál no, por ejemplo. O sea, son cosas prácticas. Yo diría, Weimar, para no exagerar la respuesta, que podríamos mirarla desde esos tres horizontes, desde esos tres puntos. Ok, o sea, lo que yo te comprendo es, venga, para usted poder resolver el problema relevante, tiene que tener los datos correctos y identificar cómo capturarlos, depurarlos, limpiarlos, introducirlos en su modelo para poder tomar unas decisiones inteligentes desde ese concepto, ¿cierto? Ahí en ese punto de tomar las decisiones y, por ejemplo, actualmente, pues tú nos decías ahorita, ¿no? La inteligencia artificial, que es algo que está en boga en este momento y que todo el mundo quiere conocer un poco más, ¿cierto? Es algo que se venía trabajando hace mucho tiempo, ¿cierto? ¿Cómo ustedes ahorita están sacando potencial de la inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Cómo dentro del ejercicio de sensórica, de medición, pero no solo para esa toma de decisiones, cómo aprovechan ustedes eso en este momento? Sí, la inteligencia artificial nos ayuda mucho a automatizar procesos. Automatizar procesos. Hemos desarrollado, digamos, rutinas utilizando bots para recibir la información, para recibir la data, limpiarla, almacenarla. Y eso nos ha ahorrado mucho tiempo, mucho tiempo, porque antes lo hacíamos de manera pseudo manual. Pero yo diría que el aporte más grande está en los modelos de pronóstico, pronóstico de generación solar, pronóstico de generación con biomasa, el pronóstico de la demanda. ¿Cómo va a crecer la demanda de energía al día siguiente, al mismo día del mes entrante? Todos esos modelos nos ayudan a nosotros a conocer mejor el campus, pero en realidad puede ser cualquier espacio porque son modelos genéricos, son modelos que basta customizarlos de acuerdo a las necesidades propias de cada empresa y se pueden adaptar. Entonces, la inteligencia artificial ha venido ahí irrumpiendo con mucha fuerza, nos ha ahorrado mucho tiempo y nos ha permitido reducir los gaps en las sensibilidades de los modelos y las eficiencias de los modelos han sido mejores. Los errores los hemos disminuido ostensiblemente. Entonces ha sido una herramienta muy poderosa realmente. Eddie, contanos, yo tengo actualmente, yo te contaba en nuestra última conversación, que actualmente tengo un rol que es ser el líder del chapter de liderazgo, ¿cierto? Y el reto que yo tengo allí básicamente es el fortalecimiento de esa red de colaboración que se tiene entre los líderes de equipo y con todo Pragma, ¿cierto? Ese es un reto fundamental. Y en ese reto lo que hemos dicho es que hay que fortalecer la red donde las personas crezcan y crezcan muy bien las interacciones, ¿cierto? Te lo ilustro así porque quisiera que me ilustraras un poquito del concepto de microred inteligente, ¿cierto? Entonces, porque primero me dice micro, luego me habla de red, segundo me habla de la inteligencia, ¿cierto? Entonces, yo, pues, dentro de mi desconocimiento y mi total lejanía con la parte técnica de de la electricidad, por decirlo, del manejo energético de esa red, hago abstracciones, ¿cierto? Entonces quisiera hacer como una abstracción a esa microred o esas microredes que todo líder tiene que desarrollar en su cotidianidad con sus equipos de trabajo, con la gente que interactúa. ¿Cómo me podría ilustrar un poquito ese concepto de la microred inteligente? Sí, y tienes toda la razón. Es un concepto que se extrapola casi que directamente a las microredes al interior de las organizaciones. Bueno, ¿qué es una microred inteligente? Una microred inteligente es la unión de varios sumandos. Sumando número uno se llaman recursos distribuidos. Recursos distribuidos. ¿Qué son recursos distribuidos? Es generación distribuida, la que tú quieras, solar, eólica, hidráulica.
biomasa, diésel también, generación distribuida, más En este caso, para mí almacenamiento, podría ser una persona, ¿cierto? Que está generando conocimiento y que está un produciendo. Es un subgrupo o recurso una persona. distribuido. Ujú. Sí. Que En sean, este caso es alguien que produce energía descentralizadamente. Cuando es así es, distribuido es que no está centralizado. Ok. exactamente, produce energía de manera descentralizada, aporta valor en el caso de las organizaciones. Listo. Mm, Entonces tengo los recursos distribuidos, que es generación y almacenamiento. Puede ser con baterías, un sistema solar. A eso se le llama recursos distribuidos. Si a eso le pongo sensores, si a eso le pongo medición inteligente, si a eso le pongo IoT, yo tengo una red activa, todavía no una microred. Pero si esa data que yo obtengo de esa sensórica, le programo un algoritmo para toma de decisiones autónoma ella solita o asistida por mí, que me dé a mí digamos, las señales de, oiga, conéctese o desconéctese de la red principal. Eso es una toma de decisiones asistida. Solo si hay toma de decisiones asistida o automática, será una microred inteligente. Entonces, una microred inteligente es un pequeño nodito, una pequeña comunidad que tiene elementos de generación, puede tener elementos de almacenamiento de energía, tiene mucha sensórica, tiene IoT, y todo eso funciona con un cerebrito central, que es el controlador. Y ese controlador me asiste para la toma de decisiones. Por ¿Qué eso se tipo llama de decisiones inteligente. toma? ¿Mm? ¿Qué tipo de decisiones toma ese controlador? Si se conecta o no se conecta a la red principal, Ujú. o sea, si está trabajando de manera aislada o de manera conectada, despacha. Le dice, oiga, señor solar, a usted le toca generar. Oiga, cargue la batería, le dice al generador diésel. Oiga, batería, descárguese, que necesitamos su energía. Eso se llama el despacho de los recursos óptimo. También ofrece servicios auxiliares para las redes más grandes, porque uno, bueno, digamos que es una confusión normal pensar que las microredes son solo soluciones remotas, como las comunidades energéticas de hoy en día, ¿cierto? Que es un tema muy en boga, que hay que hablar de eso algún otro día. Las microredes pueden ser rurales, urbanas, comerciales, industriales. Imagínese usted Puerto Antioquia. Puerto Antioquia con una administración centralizada puede tener una microred con paneles solares en los techos, sistemas de baterías, sensórica y medición y un controlador central. Un puerto, una zona franca, una industria, ecoturismo, todo eso puede ser una microred perfectamente. No, no lo pensemos solo como las zonas remotas, por allá en La Guajira, en Nazaret, no. Las microredes están en todos lados y son esos nodos mínimos que pueden ayudar, ofreciendo sus servicios a mejorar la confiabilidad de la red principal, fundamentalmente. Y el principio es que tienen autonomía, deben garantizar el uso eficiente de los recursos, tienen que cumplir el propósito para el que están establecidas como tal. Sí, o sea, a mí eso me parece, o sea, si lo fuéramos a extrapolar así, casi que uno a uno, me parecen como equipos de trabajo, cumpliendo propósitos específicos, ¿sí? Y Así que, es. y que dice uno, "Oh, ok, ok". Y vuelvo como para tratar de sintetizar, tú dices, muy importante medir para poder tener la información de lo que está pasando, porque el que mide se equivoca, pero el que no mide, ahí sí está paila. Primer elemento, tenga su sistema de medición afinado, ¿cierto? Y ese sistema de medición afinado es dése cuenta qué está pasando en ese fenómeno que está atendiendo, primer punto. Luego con eso de darse cuenta, tenga la siguiente programación, el siguiente algoritmo para que pueda tomar decisiones autónomas, ¿cierto? Y pueda resolver en función de ese propósito que tiene ahí. ¿Qué pasa con una microred de esas cuando por decir algo falla? Si tengo, pero entonces ya ahí hablamos de comunidades, ¿cierto? Entonces yo tengo microredes que me generan comunidades. No, no es así. ¿Cómo funciona? Si es una microred aislada, si Mm, falla, pasa lo que pasa cuando falla algo, mm, ¿cierto? No hay ah, forma de recuperar la red o se puede recuperar parcialmente, porque la falla no tiene que ser catastrófica, puede ser parcial y que la microred, a través de su controlador, despache otro recurso en modo de emergencia. Puede pasar, ¿cierto? Si está conectada a la red principal,
o puede conectarse de ella porque está unida con la posibilidad de conectarse. Simplemente el control centralizado ante un fallo local se conecta de la red principal y no hay problema con la confiabilidad. Pero te la pongo al revés. ¿Qué Ujú. pasa si hay un superapagón como el que hubo en Chile hace 15 días? Una microred es capaz, a través de una funcionalidad que se llama Black Start, arranque autónomo o arranque en negro, de empezar a restaurar el sistema punto a punto. Imagínate, te la pongo al revés. Ante una falla catastrófica, ante un apagón, una microred puede ser gran parte de la solución, porque es un recurso independiente que me permite a mí energizar y a partir de eso, en escalerita, vamos subiendo y vamos reconectando todo. Poderoso eso, y o sea, eso yo me lo imagino con los grupos y a mí me parece como bola bola, comillas, no bola bola, pero sí, o sea, sí funcionan los grupos. Pero cuando ya me lo estás planteando en recursos energéticos y en restablecer el sistema eléctrico de Chile que se cayó y que puedo con una microred estabilizar eso, ya estamos hablando de otro tipo de cosas. Estimado, vamos llegando como al cenit de esta conversación y hemos hecho como un recorrido y es, yo te he invitado a que conversemos de pensar, adaptarse y resolver. Y te he pedido que nos ilustres desde ese saber específico de los territorios inteligentes y donde nos has dicho hay que tener capacidad de resiliencia y eso es mi capacidad de adaptación, ¿cierto? También nos has dicho, hay que medir y tener los sistemas de medición afinados, ¿sí? Pero no basta con medir, sino utilizar esos datos que ya están curados para tomar decisiones, ¿cierto? También nos has dicho y nos has confesado que parte de las dificultades que tiene esto es el tema cultural y que de una u otra forma ahí hay que hacer hay que continuar con un trabajo importante. Yo quisiera llevar un poco esto como a otro plano, Idi, y es, supone en este momento que tú tienes a un tomador de decisión, una persona que realmente sus decisiones pueden cambiar la vida de muchas personas. Imagínate tú, el presidente de una compañía, el rector de la universidad, ¿cierto? Y esa persona está conversando contigo y te dice, hombre, y yo quisiera. Mira la pregunta que le voy a hacer que es como complicada para su escenario. Y es, hombre, ¿y cómo yo, aprovechándome de ese saber de los territorios inteligentes, de todo eso que usted nos ha explicado hoy, cómo hiciera yo para mejorar la capacidad de liderazgo en mi organización? Bueno, ¿Cómo hago yo eso? Entonces, y me va a decir, hombre, güey, más que pregunta tan tesa. Yo voy a hablar, seguir hablando para que usted piense. ¿Sí? Yo te voy a contar cómo entendemos el liderazgo dentro del pragma, ¿cierto? Y nosotros decimos, vea, el liderazgo dentro del pragma, hablamos de tres ejes conversacionales. Hablamos del outcome driven, ¿sí? La orientación al resultado. Hablamos del management, ¿sí? Y hablamos del liderazgo inspiracional. Es prácticamente en el outcome driven es identifíquelo, sepa dónde está parado, identifique los problemas correctos y diga cómo los va a solucionar. En el management es haga lo que tiene que hacer y hágalo bien. Y en el liderazgo inspiracional es logre que usted y su equipo, sus miembros de equipo crezcan personal y profesionalmente. Eso es una síntesis muy burda, pero es más o menos así. yo, yo me quedo con la tercera. Me quedo con el liderazgo inspiracional, me quedo con un ejercicio de liderar desde el ejemplo. Y te lo voy a poner en dos ópticas. La óptica número uno, liderar desde el ejemplo como persona, como líder, motivar estudiantes, motivar empresarios que van y nos visitan. De hecho, están cordialmente invitados a visitarnos a la U, motivar a los colegas para que tengan situaciones similares en sus respectivas universidades. Entonces, del lado humano, liderazgo inspiracional a través del ejemplo. Y a través del ejemplo, el pilotaje de las soluciones abre puertas. Ha sido una clave nuestra que no me canso de repetir y es que las cosas cuando las ven funcionando, cuando de verdad ven que eso no es ciencia ficción, que eso no es tan difícil, que no vale lo que uno cree,
¿cierto? Que vale menos, obviamente. Eso mueve, eso motiva. Entonces, pequeños pilotos van haciendo grandes cosas, así como el concepto de microred. Desde lo pequeño vamos articulando, vamos armando. Pequeños átomos juntos forman una molécula y de ahí en adelante, pues, vamos a hacer el cambio que queremos. Entonces, Weimar, me quedo con esa parte, porque entre otras cosas, pues así lo vivimos acá, más que la gestión, más que el management, porque tú sabes que yo no soy experto ni en gestión ni en management, pero de esa forma te lo digo, pues, más desde el ejemplo, más desde lo inspiracional, en lo técnico y en lo humano. Me encanta, o sea, y voy a tratar de sintetizarlo. Señor presidente de la empresa que sea, o señor líder, sea coherente, es decir, se dé ejemplo y haga pequeños experimentos para que se dé cuenta que si hace pequeños experimentos, probablemente logra buenos resultados, ¿cierto? Experimente, experimente, ¿sí? Qué chévere, qué chévere. Y ahora, si yo te lo llevara a la cotidianidad, ya no te estoy hablando del gran presidente, ni del gran rector, sino a ese líder de investigación chiquito que apenas está empezando, a ese muchacho que está en ese proceso de su doctorado, sí, que está en ese proceso teso, que vos sabes, que está, o a esa persona que está empezando su tarea como líder, que tiene sus primeros equipos a cargo, sí. ¿Vos qué le recomendarías a una persona como esa, así, desde tu experiencia, desde tu cotidianidad? Que ame lo que hace, que ame lo que hace, es tan sencillo como eso. Si a uno le gusta lo que hace, eso lo proyecta y eso contagia. Es la forma más clara y sencilla de motivar, es que a uno le guste lo que esté haciendo, que no lo esté haciendo a la brava, que no lo esté haciendo desmotivado, sino que ame lo que haga y todo lo demás va a sonar un poquito religioso, vendrá por añadidura. Ujú, Toda todo va a ir creciendo. Obviamente, pues hay una dosis, además de amor y de la parte aspiracional, hay una dosis de orden. ujú. Si una persona no tiene sus pensamientos en orden, no puede liderar un equipo. Así de simple. Hay Kanbans, hay un montón de cosas de gestión de proyectos que nos ayudan a organizarnos. Pero si desde acá no está organizado, todo lo que proyecte en un Kanban, en un dashboard, en en un diagrama de tareas, no va a servir y no va a alcanzar su objetivo. Orden y amor por lo que hace. Y yo creo que con eso es suficiente. Casi que estaba esperando que me dijeras si la tercera es, pero no, casi que estaba esperando la tercera. Pensé que me iba a decir, y disciplina, orden, amor, orden y disciplina. O sea, disciplina es más, yo lo veo con lo que estábamos hablando de la eficiencia energética, ¿cierto? De lograr poner energía donde se debe poner, ¿cierto? Sí, si quieres la agregamos. Yo la veo ¿Cierto? diluida Sí. en la parte del orden, veo la disciplina también. Uno es disciplinado para todo, para Ujú, vestirse, para organizarse, para respetar los tiempos de los demás, las ujú, reuniones, juicioso. Eso para mí es disciplina y orden. Pero ujú. no, sí, tienes toda la razón. Métala, no hay problema. Está bien, acepto, acepto. Hombre, estimado, qué rico conversar con vos. A mí me encanta conversar con vos. Siempre aprendo tantas cosas y de verdad que me parece súper, súper interesante. Mira que lo que más interesante me parece es que logro conectar lo que me enseñas con aspectos un poco más humanos, menos técnicos, pero que de una u otra forma me hacen total sentido. Hombre, finalmente, Idi, y para irnos, no sé, yo ando hace algún tiempo comentando a la gente que tuve un descubrimiento muy bonito que fue los objetivos de desarrollo interior, un tema que viene desarrollando la Organización de Naciones Unidas, donde dice que el liderazgo o que el proceso de desarrollo empieza mirando hacia adentro, ¿cierto? Y son los objetivos de desarrollo interior, los Inner Development Goals, ¿cierto? Que es un framework bien interesante. Yo los invito a eso, a todos los que nos están acompañando, tal vez IDI, que ha estado siempre relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible,
y con todo lo que significan esos territorios inteligentes, tal vez haya conocido, haya mirado algo de ese tema. Pero la última pregunta y es, y estamos en un momento donde la tecnología casi que es abrumadora, es decir, la capacidad que tenemos de la tecnología es muy alta, ¿cierto? Pero probablemente yo he dicho que a veces la tecnología va a una velocidad distinta a la conciencia. ¿Cómo invitar o qué pedirle a esas personas que nos están viendo, que nos están escuchando y que en algún momento nos escuchen para que puedan pensar, adaptarse y resolver en este momento en su cotidianidad, para que sean líderes y pilotos de su destino? Ya nos dijiste ser orden. Ah, la seguridad está más cerca. No me lo he leído todavía, me acabo de llegar. Ok. Es un libro muy interesante que hace predicciones con Ray Kurzweil, hace predicciones acerca del futuro de la inteligencia artificial, recomendado pues por Bill Gates, por Harari, por varios expertos del sector tecnológico. No sé Ujú. cómo va a salir, o sea, no lo estoy recomendando, estoy diciendo que Ese fue el que te llegó. me acabo de llegar, no lo he empezado a leer, Ujú, porque ninguno tiene la bola de cristal para saber hacia dónde va este camino de la inteligencia artificial. ujú. Mi único llamado sería, pues tengamos los pies en la tierra y seamos muy críticos y muy éticos ante las situaciones. No todo lo que se haga con inteligencia artificial, desgraciadamente, va a ser bueno. Y ya tenemos experiencia con otros desarrollos tecnológicos previos. Seamos auténticos curadores de la inteligencia artificial, pero curadores éticos, ¿cierto? Hay muchas otras cosas que querría decirte, como no dejarse obnubilar por la cantidad de información que llega, dosificarla un poco, buscar aquellos gurús o aquellos sabios de cabecera y que enfocarse solo en dos o tres de ellos, no obnubilarse y dejarse, digamos, desbordar por tanta información, porque el mundo está plagado de información, plagado de información. Entonces, es bien interesante que veamos eso con ojos éticos, tanto la inteligencia artificial con el ojo de la ética, así como la energía, debemos verla con el ojo de la humanización. Humanizing Energy es importante, Humanizing Technology es lo mismo. No, el libro, está preguntando Elkin por acá, se llama La singularidad está más cerca. La singularidad está más cerca. Es la segunda, digamos, es la continuación de uno que el mismo jovencillo, que no es tan jovencillo, ya es un señor con mucha experiencia, planteó hace unos años. Se llamaba La singularidad está cerca. Ahora está más cerca. Sí, Oh, y eso sí lo estamos viviendo pues todo el tiempo. Y créeme que no lo preparé, me llegó hoy. te llegó ahí simplemente para recomendármelos. Qué bien, hombre, muchas gracias. Y de verdad que un placer conversar contigo. Muchísimas gracias por estar aquí. A todas las personas que nos han escuchado, gracias por estar aquí. Esperamos que esta conversación les aporte un poco para su cotidianidad. Yo los invito al próximo Pragma Talk, que será el 28 de abril, el próximo 28 de abril, miércoles, ¿sí? Donde hablaremos de liderar es conectar, el poder de conocer a las personas. Y estaremos conversando de parte de lo que, cómo potenciamos nuestro liderazgo, ¿cierto? A partir de conocer a cada cliente, a cada persona, sus motivaciones, sus necesidades, sus aspiraciones, cómo las ciencias del comportamiento van a acompañarnos en ese camino. Nos va a acompañar, Invítame, sí, invítame a mí también, invítame. claro que Eh, sí, te vamos a invitar y nos va a acompañar Viviana Montoya Sandoval, quien nos va a hablar desde su experiencia y cómo todo ese conocer del fenómeno, de conocer de la persona, todas las prácticas de cómo entender a las personas con las que interactuamos, puede potenciar nuestra capacidad de liderazgo.
Y muchas gracias y no siendo más este espacio, espero verte pronto. Una feliz tarde para todos y los seguimos esperando en nuestro próximo Pragmaton. Feliz Mil tarde. gracias. Hasta pronto.